Estás escuchando en Jesús Podcast, donde buscamos ver a Cristo. Hoy vamos a estar en Segunda de Reyes 5. Y es una historia que estoy seguro que muchos de ustedes ya la conocen. Es la historia de Naaman. En inglés es Naaman. Entonces como que Naaman, ajá. Como que siempre me confundo. Naaman. ah, Era un general que la Biblia, si quieres estudiar más a fondo, Segunda de Reyes 5. Pero Naamán era un general que lo tenía mucho, lo tenía todo, por decirlo así, ¿no? Eh, el rey lo admiraba, era un general, estaba pues imagínate, el rey lo admira, eso significa que tiene influencia. Tenía dinero, tenía siervas, tenía siervos, tenía personas que pues, le trabajaban. Pues bueno, trabajar eh, es una palabra muy fuerte, ¿no? Eran esclavos en ese tiempo. Y hablando de esclavos, en ese tiempo, alrededor de lo que sucede esta historia, de hecho ahí lo puedes ver en 2 Reyes 5 hacia adelante, eh, dice que ellos invadieron Israel y se llevaron esclavos a sus tierras. No estoy muy seguro de qué tierra era Naamán, pero el caso es que déjame resumirte rápidamente la historia, porque Naamán tenía dinero, tenía influencia, tenía muchas cosas, pero de repente le da lepra. Y en ese tiempo la lepra no tenía cura y te empezabas a morir. Y más que eso, porque era altamente, te pegabas, si hacías contacto con otra persona, le pegabas lepra. Entonces, tienes lepra, ¡pum! Te llevan afuera de la ciudad. O sea, ya, imagínate, o sea, todo está bien en tu vida y de repente te da lepra. Y la lepra era una cosa horrible. Te salían como costras y lo que sucedía era eso. Te llevaban afuera de la ciudad. Muchas veces eran ciudades abandonadas donde estaba lleno de leprosos, pero como era una enfermedad sin cura, tu vida se acababa. Y antes de continuar en la historia, me gustaría recordarte que si tú quieres apoyar este proyecto, este podcast o incluso Iglesia en Jesús o la música que estamos haciendo o que vamos a hacer en el futuro, estamos en Patreon. Ahí tú puedes apoyar desde $1 al mes. Y ya tenemos ahí una muy pequeña comunidad, pero que apoya, con ese poquito que dan, apoyan mucho de verdad. Y gracias a los Patreons por estar ahí apoyando al mes. Si tú quieres apoyar a $1 al mes o más, lo que quieras, ahí estamos en Patreon. Y vamos a continuar con la historia de hoy, que está en Segunda de Reyes 5 para hacia adelante. Y el caso es que, ¿te acuerdas que te mencioné que este hombre y su país, su nación, invadieron Israel y se llevaron con ellos esclavos? Pues Naamán tenía una jovencita, muy probable menor de edad, ah, como esclava. Pero no era su esclava, sino que se la dio a su esposa. Y la jovencita como que escuchó, este hombre tiene lepra. Y la jovencita le dice a la esposa de Naamán, el general, ¿no? Del ejército, le dice a la esposa de Naamán: solamente si mi señor fuera a mis tierras, allá hay un profeta llamado Eliseo que puede sanarlo de su enfermedad. Y yo no sé tú, pero, y ahorita más adelante vamos a tocar un poco más ese tema. Yo no sé tú, pero si llega a Rusia y invade México, o, y me llevan de esclavo y me alejan de mis familia, yo no sé tú, pero yo quisiera que esas personas se murieran, ¿no? Y, o sea, lo estoy pensando como hombre, ¿no? Muy carnal, porque pues es lo que, como, no sé, es increíble cómo esta muchacha jovencita la arrancaron de su país, se la llevaron como esclava y tiene misericordia
del hombre que la secuestró, por decirlo así, porque pues en teoría sí es eso, ¿no? Técnicamente más bien es un secuestro, pero tuvo compasión del hombre que se está muriendo, perdiendo todo, que es el general Naamán. Entonces, lo que sucede es que le hacen caso, pues no tienen nada que perder, no hay cura para la lepra. Entonces dice, vamos a Israel, van a Israel y se buscan la casa de Eliseo. Está muy curioso porque eh, parece que Dios en toda esta historia empieza a humillar al general Naamán. Es sumamente curioso porque va y llega a la casa de Eliseo o donde está situado Eliseo y Eliseo no sale. Le envía a un mensajero. Wow. Y esto, no sé, como que ahorita que lo estoy pensando, como que a veces le pedimos algo a Dios y nos envía el mensaje, ¿no? El evangelio. Y eso surge como que nos humilla, ¿no? Como que ahorita no lo había pensado, pero lo estoy moldeando, ¿no? Porque humillación es la misma palabra que humilde. Alguien humilde es alguien que fue humillado, ¿no? Y en este caso, y de hecho es una de las cosas que vamos a tocar en este video, humillación es una de las cosas que mejor te pueden pasar o que le pueden pasar a una persona que no mira a Cristo o que no cree en Dios, ¿no? Porque a veces la gente fuerte, la mayoría de las veces la gente fuerte, la gente que tiene dinero, que tiene amigos, que tiene influencias, que lo tiene todo, pues no tiene necesidad de ir a orar o ir a una iglesia, porque ya lo tienen todo, porque tienen salud. Entonces cuando llega un problema a su vida y buscan la solución a ese problema, a lo mejor en una iglesia o orando, encuentran algo mejor que la solución a su problema, encuentran una relación con Dios. Entonces, simplemente Job. El final de esa historia no es, oh, wow, Job se le dio el doble de todo lo que tenía. Como que ese no es el mensaje de esa historia. No, sería una historia muy capitalista, ¿no? Como que, wow, no puedes obtener el doble de los hijos que se murieron porque tenía como 4 hijos. Aunque tuviera 8 hijos y Dios le hubiera dado 8 hijos, no son los mismos. Entonces es como que, no, lo que recibió Job al final de esa historia fue que terminó viendo más a Dios. Por eso es el, el lema de este podcast, ¿no? Donde buscamos ver a Cristo. Nosotros tenemos la dicha de saber y ver que Dios es Cristo Jesús. Eso nos lo reveló el Espíritu Santo. Pero Job, sí, o sea, él no conocía de Dios, salió de ese problema conociendo un poquito más a Dios, teniendo una relación más grande de quién es Dios. Y es increíble. Pues a Naamán le va a suceder algo parecido, porque Naamán ni siquiera sabe ah, que el Dios de Israel existe, él adora a otros dioses. Entonces Naamán llega y llega con Eliseo, no, un profeta de Israel, un profeta de Jehová, y Eliseo le manda un mensajero. Imagínate que venga, por ejemplo, el presidente AMLO, espero que no me tumben este video, no es cierto, es un chiste, que llegue el presidente AMLO a tu casa y que tú le mandes a tu hijo, sí, dile que ahorita no, que mañana lo recibimos. Imagínate, no sé, a lo mejor se iba a sentir así como que el presidente, como, ¿qué le pasa? Soy el presidente de México, ¿no? Pues algo así está sucediendo aquí. Llega Naamán desesperado con esta enfermedad, con el profeta que lo puede curar, y le envía un mensajero. Le envía el que le ayuda, ¿no? El que le ayuda nomás. Entonces, esa es como que la primera humillada. Yo me imagino que Naamán
se sacó de onda, ¿no? Y más la desesperación de que viene de tierras lejanas con esta enfermedad, con sus soldados, con cosas, y imagínate, ¿no? Y entonces, ah, nomás le envía este mensajero y le dice, ve, de hecho, se enoja. Pero ahorita vamos a ir a eso. Le dice el mensajero, ve, Eliseo dice que vayas y que te sumerjas 7 veces en el río Jordán. Ese fue el mensaje y vas a ser sano, ¿no? Igual, otra vez digo, no tenía nada que perder, la lepra no tenía cura. Entonces, vamos a hacerle caso, pero como que ahí viene la segunda humillada a Naamán. Naamán pregunta, ¿acaso los ríos de Damasco no son mejores? Pues el caso es que el río Jordán, hasta la actualidad tú vas y así el agua, no sé si antes también, pero no tenía nada especial. Sí, sabemos que el río Jordán pues es especial para nosotros porque, si no me estoy equivocando, Jesús fue bautizado en el río Jordán. Pero nosotros ahora sabemos eso, por eso es especial, pero me imagino por la expresión de Naamán, ¿acaso los ríos de Damasco no son mejores? O sea, ¿por qué me están viendo? O sea, ni siquiera me recibió, envió al mensajero, al ayudante. Y luego el ayudante me dice que vaya al río más gacho, al río Jordán. Y aquí la expresión, ¿acaso los ríos de Damasco no son mejores? Ya, esto me recuerda a mí mismo, la verdad, ¿no? Es como que siempre le digo a mi congregación, si la palabra de Dios no te está causando como que, oh, ¿por qué dice esto la Biblia? Si no te está haciendo challenge, si no te está, perdón, esta palabra siempre se me va, si no te está creando un, si no se te está haciendo difícil la palabra de Dios y a cada rato la lees y dices, oh, estoy totalmente de acuerdo con eso. Si no te está, de hecho, lo voy a buscar porque esa palabra esa palabra es la goma de todo lo que estoy tratando de decir en este momento, ¿no? Ah, pero si la palabra de Dios no es, no está llevándote a un lugar más alto, y dices, yo ya lo sabía, ¿no? Si no está como que tu corazón haciéndolo que, sí, que tu corazón, acompáñame en este, ¿cómo se dice? En este pasaje, en este viaje de mi cerebro que se le olvidan palabras tan fáciles. Lo que pasa es que yo estudié por muchos años en Estados Unidos y ese es el verbo que siempre me aviento. Pero de repente mi cerebro le pido una palabra y me avienta la palabra en inglés. Y es como que, no, ok, muy bien, me la diste en inglés. Muy bien, sabes inglés, cerebro. Pero eh, no la necesito en inglés ahorita. Ah, a ver, me estoy quedando arriba, dijéramos aquí. Me estoy volviendo loco. A ver, aquí estoy. Ok, ok, a ver si vale la pena esto, ¿eh? Esperemos que esta palabra lo cambie todo. Desafío. ¿Cómo se te puede olvidar la palabra desafío? Aquí está, estoy en Google. am, no sé si se mira. Creo que no se mira. Ok, ahí está, estoy en Google. En Google Traductor. Bueno, X. Si la palabra de Dios no está desafiando tu vida, es porque la estás leyendo incorrectamente. Vuélvela a leer. Si tú lees la palabra de Dios y dices, sí, estoy totalmente de acuerdo. O eres perfecto o no lo estás leyendo bien. Porque yo constantemente leo la palabra de Dios y me desafía. Digo, oh Dios, ¿por qué dice esto la palabra de Dios? ¿Por qué dice esto la Biblia? Que tengo que amar y bendecir a los
que me maldicen. ¿Qué rollo con eso? Entonces, la palabra de Dios tiene que ser, te tiene que desafiar. Te tiene que desafiar. Y a Naamán, siento que a veces le pedimos, por eso te digo, a esto iba con eso. Yo me identifico, voy hacia Dios y a lo mejor Dios dame esto o Dios soluciona este problema inmediatamente. Y Dios me dice, ok, ve a este lugar, ¿no? Pero Dios, yo lo quería de esta forma. No, no, ve al río Jordán y zambútete 7 veces, ¿no? Entonces, Naamán en el 13 nos muestra, se enoja con el mensajero y dice, ¿sabes qué? Ya vámonos. ¿Qué es esto? ¿Cómo que en el río Jordán? Pero sus oficiales, siento que ¿cuántas humilladas van? Yo creo que es la cuarta. Sus oficiales tratan de calmarlo, ¿no? Como que, hey, Naamán, ya estamos lejos, viajamos desde sabe cuánto, estamos cansados. No, ya hazlo, ya estás aquí, no te enojes, no, nunca te ha pasado van en viaje familiar y se enoja una persona, ya no quiero, ya no vamos a llegar a comer, no, pues ya calmado, ya estamos aquí lejos, ya gastamos, ¿no? Pero siento que esa es otra humillada, sus oficiales lo calmaron con que ya cálmate, ey, cálmate. Y yo creo que la humillada más grande de todas, llegan al río Jordán. Imagínate meterte a un río que no es famoso, que no está tan bonito. Y a eso es como que ¿por qué no Eliseo le dijo, métete una vez y vas a ser sano? No, le dijo, métete 7 veces. Como hasta esto siento que representa una humillación, ¿no? Estoy enfermo y aquí estoy metiéndome, zambutiéndome al río Jordán. Y luego salgo. Y luego me vuelvo a meter. Y luego salgo, me vuelvo a meter. Y voy en la cuarta zambutida. Y no sé si esto va a funcionar. Entonces Naamán ha sido humillado una y otra vez. Y sale y se zambute. Espero que esa es la palabra correcta. Y no estoy diciendo una barbaridad aquí. Sí. Mi cerebro, ¿no? Si puedes aventarme palabras como barbaridad, pero desafío, no. Ese es como, me peleo a veces con mi cerebro. Bueno, pero el caso es que Naamán le dijo, "Eh, es sano, se le quita la lepra, es sano". Y Naamán dice en el 15, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Excepto en Israel. Naamán no estaba buscando a Dios. Naamán no fue a Israel a buscar a Dios. Él buscaba una cura para su lepra. Pero una cura para su enfermedad. Pero Dios usó su búsqueda para que encontrara algo mejor que su sanidad. Encontró una relación con Dios. La palabra de Dios dice que Dios mira lejos al altivo, pero al que se humilla, Él no rechaza un corazón humilde. Por eso es lo que decía al principio de este podcast. A veces que Dios te humille es lo mejor que te va a suceder en la vida. ¿De qué sirve que tengas todo en el mundo si vas a perder tu vida al final? O que llevarlo a algo más presente, ¿no? ¿De qué sirve tenerlo todo en el mundo si has perdido el deseo?
O me gusta siempre llamarlo, ¿de qué sirve tenerlo todo si no tienes hambre? Si tienes un hueco, si sigues teniendo sed, ¿de qué sirve tener toda el agua salada o todo el agua si vas a tener sed? Es como, imagínate que tienes un banquete increíble, cocinado por los mejores chefs del mundo. El compa este que dice que chille. Ese compa está ahí, cocinó ese banquete. Está Gordon Ramsay, está, ¿cómo se llama? El otro este que es bien famoso también. Acá rato lo escucho mencionar. Se me fue. Pero los mejores chefs del mundo te hacen un banquete, pero tú ya no tienes hambre. ¿De qué te sirve ganarte el mundo, tener riquezas, tenerlo todo, pero si no tienes el río de agua viva en tu estómago, el pan de vida? Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú tomas de esa agua vas a tener sed todavía, pero si tomas de mi agua que yo te puedo dar, dijo Jesús, nunca jamás volverás a tener sed. Eso yo lo miro como el deseo. Alguna vez escuché, yo creo que de este compa, Diego Rusarín, ah, dijo que no hay nada más feo o horrible que una persona perdiendo el deseo. Una persona que pierde el deseo, pues ese es el vacío que tenemos todos, ese es el vacío que nacemos todos. Todos nacemos con ese vacío. Naamán lo tenía todo. Y fue en búsqueda de esa solución a su enfermedad, esa cosa que amenazaba con todo lo que tenía. Pero encontró algo mejor. Encontró una relación con Dios. Número uno, Dios usa tu dolor y sufrimiento para llevarte hacia Él. Ahora, escucha bien, Dios usa tu dolor y sufrimiento para llevarte a Él. No estoy diciendo que Dios causa tu sufrimiento y dolor. No, porque para empezar, muchas de las veces he escuchado casos en iglesias y no iglesias que yo conozco personalmente, así lejano he escuchado que llega una persona con cáncer y le dicen a la persona, o simplemente los discípulos cometieron ese error, tú tienes cáncer porque de seguro pecaste en tu pasado, o tus papás pecaron. Los discípulos hicieron lo mismo. Le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿por qué este hombre que está ciego en el piso mendigando está de esa forma? ¿Por su propio pecado o el pecado de sus padres? Y Jesús les dijo, no, túmense ese rollo, no. Y ahora más allá que Jesús ha pagado nuestros pecados, a veces cometemos errores en la vida, pecados, porque pecado lleva muerte. Pecado lleva muerte. A veces matamos nuestra propia vida poco a poco por nuestros errores, porque somos pecadores y pecamos. No. El que caigamos en pecado no nos convierte en pecadores. No, nacimos siendo pecadores. Y porque somos pecadores, pecamos. Y a veces eso tiene consecuencias aquí en la tierra. Si yo soy adicto a la adrenalina, así, me encanta la adrenalina, entonces necesito que me dé adrenalina, me aviento de paracaídas, manejo rápido, pero ahorita no tengo nada que me cause adrenalina, entonces me subo al techo porque quiero buscar esa adrenalina, porque soy adicto a la adrenalina, me subo al techo y me aviento del techo y me caigo al piso y me quebro mi pie y me quebré el pie y voy a decir, y va a llegar alguien y me va a decir, te quebraste el pie,
Dios te quebró el pie porque pecaste por adicto a la adrenalina. No, fue una consecuencia natural de mis acciones. No, y no voy a estar en el piso con el pie quebrado y Dios va a decir, pecaste y me va a enviar un trueno y voy a estar ahí en el piso retorciéndome porque me cayó un trueno del cielo, más estoy. No, porque Jesús ya pagó los pecados. Y si tú estás escuchando bla, 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 así, estoy hablando y estás escuchando bla, 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 puedes pecar libremente. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tus pecados los pagó Jesús. Y si tú puedes entender eso, yo estoy seguro que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Porque todo aquel que puede ver a Cristo es porque tiene al Espíritu Santo. Y va a ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces a ti no se te va a antojar querer pecar libremente. Ahora no, no, ya no es así. Ahora eres libre para no pecar. No estoy diciendo eres libre. Ve, anda, eres libre. No, porque cuando yo digo Jesús pagó por todos los pecados, ya no hay consecuencia grande. Ya no hay consecuencia de parte de Dios. Porque Él ya pagó. No te estoy diciendo, eres libre para... Ve, córrele, ve a pecar a gusto. No. De hecho, si tú entiendes que Cristo pagó tus pecados y lo crees, tú tienes al Espíritu Santo porque Él es el que nos muestra a Cristo. Si tú puedes ver a Cristo como tu Salvador, a ti no se te va a antojar ir a pecar. Pero muchas veces decimos, es que estoy sufriendo porque pequé y Dios me mandó este sufrimiento. Pero hey, no, tú mismo, a veces nosotros mismos caemos en ese sufrimiento. Dios lo que te va a enviar es gracia, porque la Biblia lo dice, Pablo dice, de donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Recuerda que gracia significa bendiciones que Dios te da que no te mereces. No dice donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. No, porque eso es obvio. Donde abunda el pecado, sobreabunda el perdón. Donde hay pecado, hay mucho perdón porque Dios perdona el pecado. Pero eso no dice ese versículo. Lo que dice ese versículo es donde abunda el pecado, abunda la gracia. O sea, bendiciones que no te mereces. Es como si tú escarbas un hoyo y estás en un hoyo. Y Dios te manda, te baja una escalera para que salgas de ese pecado. Y esa escalera era de oro y la puedes vender, doble bendición. Te sacó del hoyo, pero te dio una extra bendición para que puedas seguir adelante y no volver a caer en ese pecado. Donde abunda el pecado, el doble, sobreabunda la gracia. Entonces recuerda, Dios no causa tu dolor y sufrimiento. Al contrario, cuando nosotros caemos, porque lo vamos a hacer eventualmente, porque somos humanos, Él nos da la mano. Dios usa tu sufrimiento y dolor para llevarte a Él. Porque eso es lo mejor que nos puede suceder. Naamán lo tenía todo y lo perdió todo y lo encontró todo en Jesús, lo encontró todo en Dios. ¿Dónde en tu vida has encontrado una cosa que amenaza quitarte todo? La lepra simboliza el pecado con el cual nacemos, ese pecado que nos lleva al sufrimiento. Pero Dios es tan bueno, su gracia es tan grande que Él utiliza ese sufrimiento, ese dolor, para llevarnos a Él. El punto de la historia es cómo Dios utiliza estas cosas para llevarnos a Él. Cómo Él persigue al pecador. Porque Naamán ni siquiera era de Israel, era de otra parte, era un soldado enemigo de Israel que fue, invadió y secuestró a gente
y los tenía como esclavos. Pero Él persigue al pecador de esta forma, con amor. Lo demuestra en la cruz. Siempre me gusta hacer este análisis. ¿Qué es más increíble? ¿Que Dios resucitó o que Dios murió por sus enemigos? Ya, al principio podrías decir que Dios resucitó, y qué increíble, pero ¿que no Dios puede hacer todas las cosas? Entonces, ¿por qué sería increíble que Dios haya resucitado? Dios puede hacer todo, ok, resucitó. Pero la gente que antes tenía una imagen de Dios, ahora nosotros sabemos, pero antes yo creo que fue más increíble. Ok, Dios vino a la tierra. ¿Por qué Dios descendió a la tierra? Pues vino a destruir a los humanos porque somos sus enemigos, porque pecamos en contra de Él. Pero no, lo increíble fue que Dios no vino a la tierra a destruir a los humanos, vino a morir. Dios no vino a destruir a sus enemigos, vino a morir por sus enemigos. Y no solamente a eso, a hacerlos hijos. Es más increíble que Él haya muerto por sus enemigos. Claro, resucitó. Resucitó en victoria, demostrando que Él era el Hijo de Dios. Luego en el 16, a Naamán le dice a Eliseo, toma un regalo, te quiero dar un regalo, te quiero dar, que me parece que eran camisetas, unas camisetas y no me acuerdo, era oro y camisetas. Y suena como que, sí, toma $50,000 y unas camisetas. No, pero la cosa es que en aquel tiempo era bien difícil conseguir ropa, ¿no? Entonces, sí tiene sentido. Toma $50,000 y unas cuantas camisetas, ¿no? Pero Eliseo le dice, no, no puedo aceptar tu regalo, no. No acepta el regalo. Eliseo no, le ayuda a sanarlo, porque él no lo sana Dios. Y el primer reacción de Naamán es, te tengo que pagar esto que me acabas de regalar. Y no es la primera reacción de nosotros siempre. Te tengo que pagar, me acabas de regalar algo. Y no es la primera reacción que nos encontramos al Evangelio de Dios. Pero eso es algo bien importante. El Evangelio solamente se puede aceptar como un regalo. Tú no podrías pagar lo que Jesús ha hecho por ti. Entonces, ese es un punto muy importante, recordar que el Evangelio se recibe solamente como un regalo. La una cosa que debes de entender, si nomás vas a entender una sola cosa del Evangelio, es que se tiene que aceptar como un regalo, es la gracia de Dios. Acuérdate, gracia significa bendiciones que no te mereces, que no te mereces. Y luego continúas la historia y Naamán se inventa algo bien curada. Bueno, por lo menos a mí me parece curada. Le dice a Eliseo, Eliseo, permíteme agarrar un pedacito de terreno, llevármelo a mi tierra y ahí sacrificarle a Jehová. Lo que sucede es que tú nomás podías sacrificarle a Dios en Israel. Entonces, Eliseo a Naamán se le ocurrió una gran idea. Voy a agarrar un poquito de tierra, la voy a poner allá en mi casa, en mi nación, y ahí le voy a sacrificar. Se inventó completamente algo, eso no está en la Biblia. En el Viejo Testamento no hay, nunca se había visto eso. Ah, y me encanta que la obediencia de Naamán es imperfecta, pero es un comienzo. Viene en fe y Dios lo recibe. ¿A qué voy con esto? Es que muchas veces los nuevos en la fe entran a nuestras iglesias con una obediencia imperfecta y los espantamos, a lo mejor diciéndoles, hey, así no se hacen las cosas. Hey, no. Hey,
quítate esto, hey, deja de escuchar música, hey, deja de ver esto, deja de... Hey, ¿no te acuerdas que los bebés son imperfectos? Pues si un bebé espiritual hace un desastre, como Naamán, su obediencia es imperfecta. Hay que tener paciencia con los nuevos en la fe. Los bebés son desordenados, hacen un desastre, lo tiran todo. Yo vivo con uno. Mi hija Jazz tiene 1 año y es un desastre. Ah, pero le tenemos paciencia porque sabemos que va a crecer y va a entender. Y eso nos muestra que lo único que necesitas para acercarte a Jesús es humildad y fe. Porque sin humildad, pues vas a decir, no necesito de nadie. Yo no necesito de Dios. Y no puedes ver a Dios. O vas a decir, no, Dios no existe, porque no tienes necesidad que un Dios exista. Pero también necesitas fe. Porque puedes decir, pues no creo que eso es verdad. Pero casi siempre cuando la gente tiene necesidad, como Naamán, a lo mejor no creía que ir hasta Israel lo iba a curar. A lo mejor no creía que zambutirse 7 veces en el río Jordán lo iba a curar, pero no tenía nada que perder porque tenía lepra. Porque tenía lepra. Porque tenía lepra. Este punto me encanta. La cruz destruye nuestro orgullo. La cruz de Jesús destruye nuestro orgullo porque hace ver que el veredicto de Dios en nuestras vidas era la muerte. Déjame repetirlo, la cruz destruye nuestro orgullo porque nos hace ver que el veredicto de Dios en nuestras vidas es la muerte. Déjame ponerlo de esta forma. Tú cuando llegues, como cuando haces un examen, si te doy un examen de cálculo, bueno, no sé, tal vez si lo pasas, pero mal ejemplo, yo lo reprobaría en caliente, de volada. Pero si cuando tú llegues al cielo y le dices a Dios, Dios, ¿cómo hice? ¿Cuál es mi calificación final de mi vida? ¿Qué me darías, Dios? Dios te diría, voltea a ver a la cruz. Porque el Evangelio, eh, ves, lo puedes resumir en 4 palabras. Jesús en mi lugar. Jesús tomó tu lugar. Jesús tomó lo que sufrió Jesús, eso es lo que tú te merecías. ¿Y qué sufrió Jesús? Tortura, morir en una cruz, lleno de sangre, molido horriblemente. Eso es lo que tú te merecías. Pero Jesús tomó tu lugar y Él te puso en su lugar y te hizo hijo, te hizo digno. Él tomó tu lugar y Él sufrió todo lo que tú debiste haber sufrido. Entonces, la cruz nos muestra la calificación final de tu vida. Todavía mi vida no termina, pero al final si yo hago todas estas cosas para los pobres y levanto 1000 iglesias en México y otras 1000 en Estados Unidos y hago un montón de cosas buenas y dono y doy de comer a los pobres y hago un montón de cosas buenas, al final de mi tiempo, la calificación a mi vida no va a ser una A más, no. Siempre va a ser la cruz. Entonces, si yo voy al cielo y le pregunto a Dios, Dios, ¿qué calificación me darías? Me diría eso, te mereces la cruz, te mereces morir en una cruz. Pero, ¿sabes quién sí pasó el examen por ti? ¿Sabes quién sí vivió una vida perfecta por ti y te dio su examen? Y Él tomó tu examen y Él sufrió todo. Jesús, Cristo Jesús. Por eso somos dignos, por eso somos aceptados.
rompe totalmente nuestro orgullo. Porque eso nos pone en la cara y nos hace ver que no nos merecemos las bendiciones que Cristo, que Dios nos ha dado, los dones, las habilidades o el estatus que tenemos como hijos de Dios. No nos los merecemos, es sumamente un regalo. Acuérdate, Jesús en mi lugar. Lo que vivió Jesús de castigo es lo que tú te merecías. Pero ahora el Padre te mira, Dios, claro, te ama porque eres creación. Por eso en el primer lugar fue a morir en la cruz por ti. Porque eres a la imagen de Dios. Pero todos esos errores, Él ya los olvidó. Ya no vas a sufrir castigo. Porque Jesús los pagó. Y ahora eres llamado hijo. Hijo de Dios. Punto número 2. Dios usa nuestro dolor y sufrimiento para llevar a otra gente hacia Él. A lo mejor tú tienes una historia donde sufriste mucho. Pues déjame decirte que Dios va a usar esa historia y tu sufrimiento para que puedas alcanzar gente y que ellos puedan conocer y tener una relación con Dios. Simplemente la muchacha esta, ¿te acuerdas que Naamán secuestró a una muchacha? Ah, se robó a una muchacha y la puso como esclava. Imagínate, yo no, yo creo que yo no tuviera compasión. No sé, yo creo que no. Me alejaste de mi familia. Quiero creer que sí voy a tener compasión. Pero esta muchacha la secuestraron, la tenían como esclava y escuchó que su amo, el que le causó el dolor, tenía una enfermedad y aún así tuvo compasión. Y esta muchacha, Dios la utilizó para llevar a Naamán a Dios. Todo el Viejo Testamento, todas las historias, hay una imagen de Jesús. Pues esta muchacha es en este relato, es la imagen de cómo es el corazón de Jesús. Jesús se llevó el sufrimiento, lo que nosotros nos merecíamos, y nos dio la sanidad y nos acercó a Dios. Él nos va a usar para llevar personas a Dios. Dios va a usar nuestro sufrimiento. No estoy diciendo que Dios va a causar sufrimiento. Estoy diciendo que Él va a usar el sufrimiento que a lo mejor tú te causaste o que otra gente te causó. Pero al final después de la historia, de tu historia, vas a terminar con un tesoro en tus manos, que es conocer más a Dios, ver más a Cristo Jesús. Número 3, y con esto terminamos. Mejor que tu sanidad es una relación con Dios. Mejor que tu sanidad es una relación con Dios. A veces Dios se esconde de nosotros. De hecho, esto lo escuché en Armadillo, súper recomendado, con Josiah Hanson. Y él ha estado hablando de eso, y de hecho pone un ejemplo que me encanta. Dice, si estoy contigo caminando, ¿no? Y de repente meto mi mano en mi bolsillo y saco una silla de madera así gigante, grande como esta, ¿no?
una silla como esta. ¿Qué es increíble de eso? Que es una silla de madera sólida, grandota, y que la saqué de mi bolsa. ¿De cómo pudiste haber escondido algo tan gigante en algo tan chico que es tu bolsa? Pues así, a veces sentimos la ausencia de Dios, pero Dios está ahí, poniendo tan tensión, escondiéndose a lo mejor así, escondiéndose no, pero está, a veces Dios se esconde para que lo busquemos. Y es lo mismo, a veces van a suceder cosas en nuestras vidas que, que no fue nuestra culpa, o a veces sí fue nuestra culpa. Y vamos a ir en una búsqueda por la solución a ese problema. Pero en esa búsqueda, en esa oración, en ese ayuno, vamos a encontrar a Jesús como Job, que al final de toda su historia podía ver quién era Dios. Él tenía una imagen de Dios, pero terminó conociendo más a Jesús, más a Dios. Mejor que tu sanidad es una relación con Dios. A veces, si parece que Dios se está escondiendo, a lo mejor sí se está escondiendo, pero eso es un milagro en sí. ¿Cómo es que el Dios Todopoderoso, creador del universo, creador de todas las estrellas, el que te hizo a ti átomo por átomo, cómo es posible que ese ser tan poderoso y tan grande se esté escondiendo personalmente de ti? Tal vez es, y no es porque hiciste algo mal, no. Porque acuérdate, tus errores Él ya los pagó y te puso el título de hijo. Él no se decepciona de ti, Él no se va a alejar de ti porque hiciste un error. No, acuérdate, Él ya pagó todos tus errores. Pero si Él se está escondiendo, tal vez está jugando a las escondidas, ¿no? Quiere que lo busques. Búscalo. Y eso va a traer más que tu sanidad, más que la solución a tus problemas, va a traer algo más rico, un tesoro más grande. Una relación con el Creador. Que no solamente es el Creador, es tu Padre. Sí, te convertiste en enemigo, hablando de la humanidad, pero Él descendió de los cielos, nació como hombre. Dios descendió. ¿A qué vino? Vino a acabar con sus enemigos, no. Vino a morir por sus enemigos y a hacerlos hijos. Si, si tú eras enemigo de Dios y Él hizo todo eso de descender, nacer como hombre de una virgen, vivir una vida y sufrir tanto, todo eso lo hizo cuando tú eras enemigo. Imagínate, ahora que eres hijo de Dios, cuánto más no va a ser por ti y por mí, que ahora somos hijos, ya no somos enemigos. Cuando éramos enemigos hizo todo eso, ahora somos hijos. Dime que no le importas a Dios. Claro que le importas a Dios. Claro que le importas a Dios. Nos vemos la próxima semana. Espero que esto le haya servido a alguien. Y recuerda, Jesús sigue siendo la esperanza.